Soy la tutora del curso, como bien sabéis, de Estrategia en Redes Sociales. Recordaros que nuestro curso acaba el 26 de mayo. Está ahí a la vuelta de la esquina, el mes que viene. Así que muchos de vosotros vais bastante adelantados. Otro no había empezado y otro lleváis muy poquito contenido visualizado, ¿vale? Así que recomiendo que aprovechéis el tiempo que tengáis libre para poder conectaros e ir avanzando los contenidos. Sí recalco de nuevo que existe una parte obligatoria y una parte complementaria, ¿de acuerdo? La parte obligatoria consiste en visualizar los 5 temas, las 5 unidades, realizar el test de cada una de ellas. Una vez que terminemos esto, pasamos a hacer la evaluación final, que está compuesta por un test con 20 preguntas. Y una vez que hagamos ese test con 20 preguntas, pasaremos a hacer una actividad final obligatoria. Es una especie de mini reto que está relacionado con todo el contenido del curso. Todo lo demás, es decir, casos prácticos, el proyecto final, el mini curso que hay de medio ambiente dentro, compuesto por 4 unidades, es complementario y optativo. Se recomienda hacerlo por supuesto, porque vas a adquirir más conocimientos. Pero sí que es verdad que si tenéis poco tiempo, porque vuestro sector permite, la verdad, disfrutar de poco, pues concentréis la parte obligatoria primero y luego ya podéis poco a poco ir haciendo la parte complementaria. Bueno, eso es un consejo, cada uno lo organice su tiempo como quiere, ¿de acuerdo? Entonces, eso quería yo que quedara claro porque hay a veces algunas preguntas de no estar muy claro qué es lo obligatorio para obtener el certificado de lo complementario. ¿De acuerdo? De todas maneras, si tenéis alguna duda, me podéis escribir. Estamos ya en nuestra cuarta clase virtual. Esta va a tratar sobre el tema 2, la unidad 2, que ya más o menos todos deberíais terminar de ir visualizando esta semanita, ¿vale? Porque la semana que viene ya empezaremos con la clase virtual número 5 y que va a estar dedicada, vamos a tener varias clases virtuales dedicadas a la unidad 3, ¿vale? Pero con esta ya zanjamos nuestra unidad 2. He compuesto 2 presentaciones que voy a pasar a compartir ahora. La primera es a modo de introducción, compuesta por varias diapositivas, para explicar un poquito qué es lo que vamos a ver. Y ya la segunda, pues ya es propiamente la presentación basada en un contenido de la unidad 2, pero un poquito más ampliado, ¿vale? Que no viene en el curso, pero está relacionado con él, ¿de acuerdo? Así que paso a compartir pantalla de esta mini presentación introductoria, ¿vale? Ahora mismo. Vamos a ver. Aquí tenemos nuestra presentación introductoria previa a la presentación mayor que tenemos o que tendremos ahora a continuación. Y vamos a hablar un poquito de ella a continuación, ¿vale? La hemos querido titular El anfitrión digital, ¿vale? Porque en definitiva lo que estamos hablando ahora de cuál es vuestra posición, vuestra postura dentro de vuestro negocio turístico. Y lo que vamos a dar a lo largo de estas presentaciones hasta el final de curso son herramientas que podáis utilizar para mejorar vuestro negocio, vuestra marca, vuestro logo, ¿de acuerdo? Entonces espero que a todos os sirva estas recomendaciones y estas herramientas, estos elementos vamos a poner en vuestras manos a través de estas presentaciones, ¿vale? Entonces, ¿por qué se titula El anfitrión digital, el arte de recibir turistas en la Plaza del Pueblo online? Vale, me ha gustado utilizar digamos, este título, ¿vale? Porque en realidad la presentación se va a titular, la que vamos a ver a continuación, porque esta simplemente es una parte como introductoria, se va a llamar De seguidor a vecino digital, ¿vale? Entonces, en esta presentación está diseñada para ayudar a vosotros, a los negocios turísticos andaluces, a transformar vuestra presencia en las redes sociales, para conseguir pasar de una simple lista de seguidores a una comunidad activa. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante ver cómo el Community Manager va a transformar las redes sociales en un espacio de bienvenida, conexión y hospitalidad auténtica. ¿Vale? Pero claro, para empezar a hablar de esto, tendríamos que tener claro quién es el Community Manager. Entonces, me gustaría un poquito hacer una introducción de este concepto,
que tiene que quedar muy claro, que sería el profesional responsable de construir, gestionar y administrar la comunidad online de una marca o de una empresa en el mundo digital. O sea, en este caso, este profesional tiene que tener un buen perfil, porque es la puerta que abre todo, ¿vale? Hacia el mundo digital. No solo basta o solo tratamos de subir fotos a Instagram, sino que su papel tiene que ser el puente, su papel es bastante importante, el de community. ¿Por qué? Porque debe servir de puente entre la marca y los seguidores, ¿vale? Entre vuestra marca y vuestros seguidores. Realmente, ¿cuáles serían sus funciones principales? Que quiero que también quede muy claro. Las principales funciones del Community Manager serían las siguientes, entre otras. Gestión de la voz de la marca. ¿Eso qué significa? Pues que escribe y responde el nombre de la empresa, manteniendo un tono coherente, evidentemente serio, puede ser divertido, puede ser serio, puede ser técnico. Otra de las funciones principales sería la escucha activa. ¿Qué significa esto de la escucha activa? Significa que monitoriza qué se dice de la marca en las redes sociales para detectar tanto problemas de reputación como tendencias, posibles tendencias. Se encarga de la atención al cliente. ¿Cómo? Pues respondiendo dudas, quejas, comentarios de los usuarios de una forma rápida y eficiente. Y por otro lado, también se encarga de la creación de contenido. Aunque a veces trabaja con diseñadores, muchas veces el CM, o sea, el Community Manager, crea los textos, copywriting y piezas visuales para mantener vivas las redes activas. Y también se encarga de los análisis de las métricas. Mide el éxito de sus publicaciones mediante los engagement, ¿vale? Con los me gusta, los compartidos, los comentarios, etcétera, para saber qué contenido funciona mejor. O sea que a través del análisis de estas métricas sus funciones van a ser bastante interesantes. Entonces, es importante que tengamos claro en este tema cuál es el papel que ocupa este profesional, qué papel ocupa, cuál es el concepto de este término, cuáles son sus habilidades, entre otras, y está claro que no debemos confundirlo con otros posibles, o sea, con otros posibles términos, que podrían ser, por ejemplo, con el Social Media Manager, que es diferente, ¿vale? Se puede confundir, pero tienen todos roles diferentes. También me gustaría destacar cuáles deben ser las habilidades esenciales que debe tener este profesional, ¿vale? Debe tener empatía, una excelente redacción, ser bastante creativo, resolutivo de problemas. En resumen, un Community Manager es el gestor de relaciones de una empresa, pero en Internet, ¿de acuerdo? Su objetivo es que la comunidad no solo compre, la comunidad serían los clientes, evidentemente, sino que se sientan también parte de la marca. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar a continuación a, a visualizar esta presentación. ¿De acuerdo? Lo he titulado, esta primera diapositiva, La nueva frontera. Dos puntos. Tu pueblo en la era digital. Me gusta mucho esa combinación de la plaza del pueblo, que es donde se reúne toda la gente para charlar, para intercambiar impresiones, para conocerse. Entonces, digamos que es como que he hecho como una analogía, ¿de acuerdo? He hecho una analogía con este título. eh, es como una especie de analogía para trasladarlo a nuestro temario, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante hablar del turista de hoy, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tenemos que tener claro hacia dónde nos enfocamos y dónde nos enfocamos hacia nuestros turistas, ¿no? Entonces, ¿cómo es el viajero moderno? Es muy diferente al anterior, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no solo busca destinos, sino porque lo que busca es experiencias conectadas, comunidad y emoción antes, durante y después del viaje. Entonces eso tenemos que tenerlo nosotros como negocio turístico, lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Le llamaríamos como la plaza del pueblo online, es decir, las redes sociales, por poner como una analogía, ¿no? Como un símil, ¿no? Las redes sociales se han convertido en el nuevo punto de encuentro del pueblo, ¿vale? Y es el community manager su anfitrión natural. Es quien da la bienvenida, eso somos nosotros, vosotros, ¿vale? Facilita las conversaciones y crea el ambiente, ¿vale? El rol, ¿qué rol ocupa? ¿Cuál sería su papel?
Más allá de publicar, como he dicho antes, el rol del anfitrión digital consiste en difundir, acoger y conectar. ¿Pero qué significa eso? Es decir, el Community Manager no se va a encargar solo de publicar contenido, ¿vale? O sea, publicar contenido es solo el punto de partida. El verdadero arte está en acoger, hacer que cada visitante digital se sienta visto, escuchado y bienvenido, ¿vale? Iniciativas, por ejemplo, como Mi Pueblo a tu ritmo, ponen al turista en el centro de la experiencia, adaptando el ritmo, el tono y los recursos a sus necesidades reales. ¿Qué significa cuando hablamos difundir? La palabra difundir, pues significa compartir información del destino. Esa sería una de las cualidades o de habilidades que debe tener el Community Manager. Debe acoger, es decir, dar la bienvenida con calidez genuina. Y además debe conectar. ¿Conectar qué quiere decir? Pues conectar significa unir a viajeros entre sí y con el propio lugar, ¿vale? O sea que ya el CM, que es el Community Manager, no solamente se dedica a publicar, a subir fotos en redes sociales de vuestra marca, de vuestro negocio turístico, de vuestro hotel. No, va más allá, va un paso más allá, ¿vale? Debe tener este rol, debe tener el rol de difundir, acoger y conectar. Lo más importante o el principio de todo, el inicio del origen de todo, sería el saludo digital. ¿Por qué? Pues porque la primera impresión siempre cuenta. Eso lo tenemos que tener claro. Debe haber respuesta rápida, ¿vale? El trato debe ser personalizado con el cliente y debe haber calidez humana. ¿Por qué? Respuesta más rápida. ¿Qué significa una respuesta rápida ante un cliente? Contestar en menos de una hora transmite dedicación. ¿El turista cómo se siente? Pues se siente que alguien le espera al otro lado, ¿vale? Se siente importante. Debe haber un trato personalizado. Usar el nombre del usuario, referirse a su consulta concreta, nada de respuesta genérica. Eso tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? Cada saludo debe sentirse único. Y por otro lado, también necesitamos calidez humana. ¿Qué significa esto de calidez humana? Pues significa un emoji, imaginaros, bien puesto, un tono cercano y amable, replicar en digital la calidez del saludo en persona en la plaza del pueblo, por ejemplo. Igual que todos se saludan en la plaza del pueblo, también nos debemos saludar de esa manera en nuestra comunidad digital, ¿vale? O sea que es muy importante lo que es la primera impresión. Conectando viajeros. Un buen anfitrión, hay que tener en cuenta, que en este caso seríais vosotros, porque estas presentaciones están dedicadas a vosotros, para que encontréis, ya lo he dicho, lo repito otra vez, herramientas para mejorar vuestros negocios turísticos, ¿vale? Consiste en que tengáis el máximo posible de herramientas y de elementos para poder utilizar y mejorar y prosperar, ¿de acuerdo? Entonces, hay también, no solo hemos hablado del inicio, del saludo inicial, de la importancia que tiene, porque es verdad que la primera imagen es lo que le queda al viajero, ¿no? Al visitante, sino que también tenemos que conectar con ellos. ¿Por qué tenemos que conectar? Porque lo que tenemos que hacer es tejer, ir tejiendo poco a poco nuestra comunidad. Entonces, un buen anfitrión no solo recibe a cada visitante por separado, sino que presenta a unos con otros. Eso es lo que hace un buen anfitrión en una fiesta, por ejemplo, y crea el espacio para que nazcan conversaciones. Por eso, tenemos que tener en cuenta que tienen que establecer hilos de conversación, grupos temáticos, eventos virtuales. Cuando hablamos de hilo de conversación, nos referimos a que haya preguntas abiertas que inviten a compartir experiencias y consejos entre los propios viajeros. Segundo, que haya grupos temáticos, espacios segmentados por intereses, gastronomía local, rutas de senderismo, historia del pueblo, ¿vale? Grupos organizados según la temática. Luego también tenemos que hablar que haya eventos virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que haya quedadas en directo entre los propios visitantes, visitas guiadas que sean online, por ejemplo, concurso de fotos que unen a la comunidad en tiempo real. ¿Veis? Como organizando todo esto, vamos tejiendo poco a poco nuestra comunidad, que de eso es lo que vamos a hablar en esta presentación, ¿vale? De cómo podemos pasar del seguidor al vecino digital, como lo hemos llamado, el vecino de la plaza del pueblo, ¿vale? Muy importante aquí es el concepto de hospitalidad digital, ¿vale? La hospitalidad andaluza nos caracteriza, desde luego, a nuestra comunidad. Pues también tiene que haber esa hospitalidad, que ya en este caso se llama digital, porque estamos hablando de un entorno digital, estamos hablando de las redes sociales, ¿vale?
Por eso debemos crear un ambiente que sea acogedor cuando el visitante se encuentre dentro de nuestras redes sociales. El entorno digital debe reflejar la calidez propia incluso del propio destino físico. Cada interacción online es una extensión de la experiencia en el pueblo. Entonces, es muy recomendable, recomiendo que tengáis audioguías y recursos accesibles al estilo de Mi pueblo a tu ritmo. El turista explora a su propio ritmo. Que haya personalización del contenido, es decir, adaptar recomendaciones según los intereses, la duración de la visita o la movilidad. Que haya también una accesibilidad universal, es decir, que haya formatos para todos, que todos los visitantes, todo tipo de visitante pueda ser el que acceda a nuestro mundo digital, a nuestras redes. Porque la hospitalidad, desde luego, no tiene ningún tipo de excepción, no debe tener ningún tipo de excepción, ¿vale? El poder de la repetición. ¿Qué significa eso del poder de la repetición? Pues significa invitar a volver. O sea, ya no solamente consiste en atraer viajeros que tengan una buena experiencia con nosotros, sino que consigamos que vuelvan a repetir, que vuelvan de nuevo. ¿Y cómo podemos conseguir eso? Pues para eso hay que trabajarlo, hay que tener en cuenta estos tres elementos. Mantén el vínculo, es decir, que haya un contenido exclusivo post visitas y recordatorios que prolonguen la experiencia incluso más allá del propio viaje en sí, ¿vale? Que haya una fidelización, es decir, que se premie a aquel viajero, a aquel cliente fiel. ¿Por qué? Porque queremos que vuelva de nuevo. No solamente queremos que recomiende el destino, que hable del destino, sino que también queremos que ellos mismos vuelvan de nuevo. Entonces, a través de las ofertas especiales, para quienes ya visitaron, se crea una relación de confianza y de lealtad duradera. Y luego el tercer elemento serían los embajadores, es decir, que se conviertan nuestros clientes, se conviertan, o sea, atraigan a futuros clientes y en realidad se van a convertir en embajadores. ¿Por qué? Pues porque un visitante satisfecho se convierte en el mejor altavoz, comparte, recomienda y trae nuevos viajeros a tu plaza, a tu imaginativa plaza del pueblo, ¿vale? Con visión de futuro, que tenemos que tener claro, el futuro es conectado, pueblo digital y más allá. Es decir, iniciativas como Pueblo Digital de Fundación Cibervoluntarios demuestra que la tecnología tiene el poder de revitalizar comunidades enteras, acercando el mundo rural al visitante global, ¿vale? El anfitrión digital es la pieza clave, quien une tecnología con hospitalidad. ¿Para qué? Para crear espacios donde el turista no solo pasa, sino que también pertenece. ¿Vale? No solo pasa a ese espacio, disfruta de él, tiene una experiencia, no, sino que pertenece a ese espacio. ¿Vale? La plaza del pueblo nunca se cierra si tiene un buen anfitrión digital. Y eso es lo que yo pretendo transmitir con esta clase para que podáis utilizarlo en vuestros negocios y en vuestra experiencia del día a día, ¿vale? Entonces, por eso hemos dicho, muy importante, comunidad, hospitalidad y tecnología, todo junto, todo unido, ¿vale? Este es el futuro. Bueno, pues este es el fin de esta presentación, que era un poco a modo introductorio para que sepáis de qué va la presentación ya original, que es más larga que esta, evidentemente, y que nosotros vamos a tratar a lo largo de esta sesión, ¿vale? Así que vamos a pasar a buscarla, que está por aquí, y que hemos titulado, vamos a ver, un momento, aquí tenemos nuestra presentación. Como hemos dicho, la hemos titulado De seguidor, ¿vale? A vecino digital. Mirad qué foto tan bonita de la plaza del pueblo. Eh, el mensaje sería, conecta tu negocio turístico andaluz con una comunidad real. Quiero dejar claro, antes de empezar a ver las diapositivas, también a modo de introducción, que digamos que esta presentación está dividida en varios bloques, ¿de acuerdo? En 5 bloques. El primer bloque, lo que vamos a ver es un seminario diseñado, como hemos dicho, para ayudar a los negocios turísticos andaluces a transformar su presencia en redes sociales, para que pasemos de una simple lista de seguidores
a una comunidad activa. Entonces, en este primer bloque vamos a ver varios puntos claves. Vamos a conocer el concepto de vecino digital, ¿vale? Vamos a hablar de la regla del 90-9-1. Vamos a hablar de los pasos necesarios para crear una comunidad activa. Vamos a hablar de los beneficios que tiene construir una comunidad e incluso propondremos un pequeño reto final. En el segundo bloque vamos a hablar de qué. Porque claro, en el primer bloque que lo hemos titulado del seguidor al vecino digital y que hemos dicho que tiene estos 4 puntos clave que ahora vamos a desarrollar con las correspondientes diapositivas, queda claro. Pero luego pasamos a un segundo bloque y en ese segundo bloque, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una guía, perdón, un momentito que he tenido un problema, un segundillo, perdón, un momento que tengo que venirme para acá porque he tenido un problema de tiempo. Un segundillo, que tengo que ampliarla porque se me ha pasado a mí la hora. Guardar. Un segundo. Vuelvo otra vez con vosotros, que se me iba a cortar la presentación porque no había puesto que duraba 1 hora y media. Yo creo que va todo bien ahora. Como iba diciendo, esta presentación está formada por varios bloques, ¿de acuerdo? Varios bloques. En el primer bloque lo vamos a titular del seguidor al vecino digital y hemos dicho que tiene varios puntos claves que vamos a desarrollar. El segundo bloque va a ser una guía práctica de copywriting enfocada a qué? Pues enfocada a mejorar todas las notas informativas y planas en conversaciones que conecten emocionalmente con la audiencia. Puntos claves que vamos a ver en el bloque 2. Pues vamos a ver, por ejemplo, el problema y la solución en los pies de foto. Vamos a ver una fórmula del pie de foto perfecto. Vamos a hablar también de los stickers en Instagram, ¿vale? Vamos a hablar de las reglas de oro que hay que cumplir para el copywriting turístico. Vamos a hablar también de un plan de acción sugerido, ¿vale? Para que podáis empezar de inmediato con esa herramienta que vamos a dar a conocer con esta presentación, pues que sepamos que podemos pasar a la acción, porque no solamente quiero que esto se quede en teoría, quiero que también pasemos a la acción, ¿vale? El bloque 3, el bloque 3 se ha titulado El anfitrión digital. ¿Y de qué va a tratar este bloque? Se va a centrar principalmente en trasladar la esencia de la hospitalidad andaluza al entorno online, tratando cada interacción digital como una puerta abierta a un negocio turístico. Y aquí también tenemos un resumen, o hago un resumen de los puntos principales que vamos a ver. Vamos a hablar del concepto de tu marca como hogar digital, vamos a hablar del protocolo de bienvenida. Vamos a hablar también de la humanización y autenticidad. Vamos a hablar también del mensaje a la conexión, otro punto, y vamos a hacer también un plan de acción inmediato para que a través de estas acciones podáis llevar a cabo todo lo aprendido aquí, ¿vale? Por cuarto lugar, el bloque cuarto. ¿El bloque cuarto de qué va? El resumen sería, se va a titular Co-creación con la comunidad, convierte a tus turistas en embajadores. Es decir, lo que vamos a explorar, cómo estamos ante un nuevo paradigma en el sector turístico. Queremos hacer un cambio en ese paradigma. ¿Cómo? Pues queremos pasar de un modelo donde el cliente es un consumidor pasivo a un modelo donde participa activamente incluso en el propio diseño de su experiencia. Imaginaros, ¿qué puntos clave vamos a ver aquí en este bloque 4? Vamos a ver qué es la co-creación en turismo. Vamos a hablar de las dinámicas prácticas de co-creación, vamos a hablar de los beneficios que tiene esta estrategia y vamos a incluso establecer un plan de acción, ¿vale? Para que empecemos, podamos comenzar, ¿vale? En vuestros negocios turísticos. Por último, que tendríamos el bloque 5. En el bloque 5, que lo hemos titulado Fidelización, el poder de la nostalgia y la comunidad, se enfoca en cómo los negocios turísticos pueden construir una lealtad profunda y duradera utilizando ¿qué? Utilizando algo tan sencillo como es
como son las emociones y la participación de sus clientes. Y la emoción que vamos a utilizar, más importante, va a ser la nostalgia. ¿Vale? Si yo he estado en un lugar y en ese lugar me he sentido muy bien, muy cómodo, muy a gusto, querré volver, querré recomendarlo, me convertiré en embajador de ese lugar, de ese destino. ¿Por qué? Porque querré volver porque siento una cierta nostalgia a ese lugar. ¿Vale? Entonces, en este bloque 5 vamos a ver pues varios puntos importantes. Vamos a hablar del marketing de nostalgia, vamos a hablar del contenido que generan los usuarios, vamos a hablar de que esos usuarios se van a convertir en embajadores de vuestra propia marca y vamos a hablar también de que existe un ciclo virtuoso de la fidelización. ¿De acuerdo? O sea que ya hemos analizado que tenemos 5 bloques que forman esta presentación. Cada bloque tiene un título y cada bloque va a hablar de un tema, que evidentemente está todo relacionado. ¿Vale? Y en cada bloque hay unos elementos o unos puntos muy interesantes que quiero que os queden muy claritos para que los podáis utilizar también en vuestras experiencias. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos al primer bloque. La pregunta primera que os hago, ¿eres un espectador o eres un vecino? ¿Qué diferencia hay? ¿Vale? O sea, aquí tiene que tener muy clara la diferencia entre uno y otro concepto. La diferencia entre tener seguidores y construir una comunidad cambia por completo el rumbo de tu negocio turístico. Hoy vamos a descubrir cómo podemos dar ese salto. ¿Vale? Bien. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿eres un espectador o eres un vecino? ¿Por qué? Está claro que estoy utilizando una analogía, ¿vale? La presentación utiliza una analogía de la plaza del pueblo para diferenciar dos tipos de usuarios, ¿vale? Vamos a diferenciar el espectador de los vecinos. ¿Quiénes son los espectadores? Los espectadores, son seguidores pasivos. ¿Por qué? Porque están en la plaza, observan, escuchan, no participan. Son la mayoría, aunque su impacto es limitado. Segundo concepto, los vecinos. ¿Quiénes son los vecinos? Los vecinos sería la comunidad activa. Los vecinos ya lo que hacen es charlan, comparten noticias, organizan eventos y hacen que la plaza del pueblo cobre vida, ¿vale? Son menos, ojo, los espectadores siempre en una plaza son más, pero se mantienen en un segundo plano. No son participantes, son pasivos, son seguidores pasivos. Sin embargo, los vecinos sí interactúan entre ellos. Siempre son menos, son en menor cantidad, pero su energía es muy contagiosa. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué es lo que queremos, qué es lo que perseguimos. ¿Perseguimos tener simplemente espectadores que vean las fotos que subimos o queremos vecinos? ¿Queremos una comunidad activa que interactúe, incluso nos ayuden con su experiencia a crear nuestra propia marca, a crear nuestro propio negocio turístico? ¿Qué es lo que queremos? Entonces, por eso tenemos que tener claro los dos conceptos. Es importante también en este bloque 1 hablar de la regla 90-9-1 en tu negocio turístico, ¿vale? Porque si vamos a construir una comunidad digital, pues tenemos que tener claro cómo se distribuye toda la participación online, ¿vale? Incluso la tuya propia. Cuando hablamos de esos números, de esos porcientos, ¿qué queremos decir? Queremos decir que hay un 90% de observadores. ¿Quiénes son esos observadores? Esos observadores van a ser vuestros clientes que ven vuestras publicaciones, visitan la web, pero no interactúan. ¿Vale? Cuando hablamos del 9% de participantes, son aquellos que sí interactúan. Imaginaros qué diferencia hay entre un por ciento y el otro. ¿Vale? Hay mucho mirón, pero poco participante. El 9% nos referimos al que te da a me gusta, el que comenta ocasionalmente algo en una página, incluso el que comparte. Y en la cúspide de esta pirámide tenemos el 1%. Y el 1% serían los que llamamos los creadores y nuestros embajadores o vuestros futuros embajadores. Son aquellos que ya hablan más explícitamente, es decir, dejan reseñas detalladas, recomiendan activamente el lugar, el destino, el negocio, crean contenido. Sin darse cuenta, están creando contenido sobre el negocio. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que tener en cuenta tenemos que tener en cuenta que es una clave estratégica. ¿Cuál sería nuestra estrategia en este caso?
La estrategia es, o sea, tu objetivo no es tener más seguidores, sino convertir que ese 9%, convertir ese 9% en embajadores y activar a nuestros creadores dentro del 1%. Ese sería el objetivo principal del negocio, ¿vale? Ojo, acordaros, el 1%, solo el 1% de toda esta gente son los vecinos digitales, son vuestros vecinos digitales, son los que dejan las reseñas brillantes, te recomiendan a amigos y publican fotos de tu negocio. Son oro puro para una pequeña empresa andaluza. Entonces, a ese 1% es el que tenemos que cuidar, porque se van a convertir en nuestros embajadores, ¿vale? Esto quiero que quede claro, ¿vale? Para cualquier negocio turístico. Una vez que ya hemos hablado del concepto del vecino digital, hemos hablado de la regla del 90-9-1. Ahora vamos a pasar a hablar de cómo convertir esos espectadores, que hay muchos en la Plaza del Pueblo, en vecinos, porque lo que queremos es vecino, porque vecino significa interacción, ¿vale? O sea, no hace falta para hacer esto, para crear esta comunidad, no hace falta ser un experto en redes sociales, ¿eh? Ojo, solo necesitas aplicar pequeñas acciones con constancia y con cercanía. Paso 1, porque tenemos varios pasos. Paso 1. En primer lugar, invita a la conversación. ¿A qué? ¿Para qué? Para activar ese 9%. Segundo paso, reconocer y celebrar a los vecinos, es decir, potenciar a ese 1%. Entonces, cuando hablamos, paso 1, invita a la conversación. Objetivo principal, activar el 9%. ¿Cómo? Haz preguntas abiertas. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestra costa? ¿Cuál es tu plato andaluz favorito? Porque todas estas preguntas van a generar respuestas naturales y cercanas. En segundo lugar, responde a todo. Contesta a todos los comentarios y mensajes, incluso los propios negativos, que ya lo vimos en la otra presentación. ¿Por qué? Porque eso demuestra fidelidad, eso demuestra reputación. O sea, si también responde a las reseñas negativas, por supuesto, es como que estás contestando, estás participando de lo que ha publicado un seguidor tuyo, ¿vale? Entonces, inspira mucha confianza, da mucho lugar a la empatía, ¿de acuerdo? Entonces, es importante contestar a todos los comentarios y mensajes, incluso los negativos, demostrar que te importa, marca la diferencia, ¿vale? Tercer elemento importante a tener en cuenta, pequeños concursos. Imaginaros con vuestros clientes. Un sorteo sencillo, un reto fotográfico, todo eso incentiva la participación y genera contenido espontáneo sobre tu negocio, ¿vale? Segundo paso, reconoce y celebra a tus vecinos. ¿Quiénes son esos vecinos? Hemos dicho que un por ciento muy pequeñito, el 1%. Objetivo, potenciarlo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos potenciarlo? Pues podemos destacando sus historias, hablando de su fidelización sencilla, agradece públicamente a esta gente. Es decir, ese 1%, aunque sea muy pequeñito, en realidad luego se van a convertir en vuestros embajadores. Entonces, si destacamos sus historias, pues vamos a compartir las mejores reseñas y fotos de cliente en tus perfiles. Ellos se van a sentir especial y otros querrán hacer lo mismo que ellos. ¿O veis cómo van? Eso puede incitar a los nuevos clientes. Utiliza descuento para clientes recurrentes o detalles para embajadores. No necesita ser complicado, solo consistente. Agradece públicamente, ¿vale? Puedes nombrar y agradecer quienes comparten su experiencia positiva. Son tu mejor, en definitiva, son vuestra mejor publicidad, ¿vale? Y merecen por vuestra parte un buen reconocimiento. O sea que una vez que hemos tenido clara la regla esta del 90-9-1, estamos intentando, hemos dicho, potenciar el 1% y activar el 9%, ¿vale? Como hemos dicho anteriormente. Y por último, tendríamos el poder de la comunidad. ¿Qué significa esto de el poder de la comunidad? El poder de la comunidad significa, más allá de los likes, ya no queremos like, no solamente queremos like, no solamente queremos me gusta, no, sino que lo que queremos es más confianza, queremos ideas reales y queremos crecimiento orgánico. ¿Y qué significa todo esto? Pues más confianza significa que las recomendaciones de comunidad van a generar 3 veces más confianza que una publicidad tradicional.
¿vale? Lo que recomiende el vecino va a ser mejor que mi propia campaña publicitaria. Va a generar 3 veces más confianza. Luego, tus vecinos digitales te dan feedback honesto. ¿Para qué? Con las reseñas, para mejorar vuestro servicio y atraer a nuevos visitantes, porque estamos hablando de ideas reales, basadas en la experiencia. Y luego, cuando hablamos de crecimiento orgánico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que una comunidad que es activa va a generar recomendaciones naturales sin invertir más en publicidad de pago. O sea que en definitiva vuestra comunidad se convierte en vuestros principales embajadores. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante saber que no con esos likes no nos queremos quedar en esos likes, sino que la comunidad tiene un poder que va más allá de todo esto. Genera confianza, crecimiento orgánico y también ideas que son reales. Entonces, muy importante, tu próximo paso. ¿Qué ponemos aquí? Beneficio, es decir, os propongo un reto semanal que podéis hacer en vuestro negocio, que lo tenga está claro, que sería, publica una pregunta abierta en tus redes sociales, hoy mismo, cuando terminemos la presentación, y responde a cada persona que conteste. Así empieza todo, ¿vale? Hay que elegir una acción, tiene que haber una interacción y una escucha, y eso va a transformarse en comunidad, ¿de acuerdo? O sea, para ser un vecino digital, empezamos con este paso, ¿vale? O sea, lo repito de nuevo, construir una comunidad genera 3 veces más confianza que la publicidad tradicional. Proporciona un feedback real para mejorar el servicio. Entonces, publica una pregunta abierta en redes sociales y responde a cada persona que interactúe. ¿Qué vamos a conseguir con este reto que hemos propuesto? ¿Qué beneficios? Pues vamos a crear una comunidad, ¿de acuerdo? O sea que ya hemos hablado de lo que es el bloque 1 de esta presentación. Eh, hablemos como vecinos, porque bueno, ahora mismo no tengo a nadie con conmigo, pero bueno, me gustaría pues cuando veáis este bloque de la presentación, pues podamos establecer alguna duda que tengáis sobre él. Lanzaré una pregunta también al foro, ¿de acuerdo? Pero agradezco pues que prestéis atención a esta parte de la presentación, ¿de acuerdo? O sea que tener en cuenta el concepto de vecino del pueblo. El bloque 2, porque hemos dicho que tenemos 5 bloques. ¿De qué va a ir este bloque 2 y cómo se titula? Se titula Copywriting para el Engagement Turístico. ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí vamos a ver cómo transformar textos planos en conversaciones reales para hoteles, restaurantes, destinos que quieren conectar de verdad con su audiencia. Entonces, vamos a ver cómo son muy importantes estos 3 elementos. Los pies de foto, los stickers en stories y los ejemplos reales. ¿De acuerdo? Entonces, quiero recalcar que en esta parte de la presentación lo que queremos es una guía práctica enfocada a mejorar el qué, a mejorar las conversaciones que vamos a tener con nuestros clientes, para que conectemos emocionalmente con ellos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de el problema y la solución en los pies de foto, ¿qué queremos decir con esto? La mayoría de los hoteles y restaurantes o negocios turísticos publican descripciones, ¿vale?, de sus negocios que no invitan a ningún tipo de interacción. Entonces, son textos que informan, pero no conectan. Ojo. Entonces, antes, ¿qué ocurría? Imaginaros con este texto, nuestras visitas, nuestras vistas, desayuno en el hotel, nueva carta de temporada, habitación con terraza. Está claro que eso es lo que hacíamos antes. No había ningún tipo de vinculación o de conexión con el cliente, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya nos basamos en unas preguntas concretas. Es decir, es importante la solución, ¿cuál sería? O sea, para que haya esa interacción con los clientes, es añadir preguntas que disparen comentarios. Por ejemplo, ¿a quién traerías a ver este atardecer en la Costa del Sol? ¿Cuál es el plato que no podrías dejar de pedir? ¿Eres de desayunar dulce o salado? ¿Vistas al mar o jardín privado? Tú eliges. Es decir, ¿estáis viendo la diferencia del concepto de pregunta? O sea,
con este tipo de preguntas estamos ayudando a esa interacción, a esa conexión con el cliente. Y eso es lo que pretendemos para poder luego crear nuestra comunidad digital. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hemos dicho, este es el problema que tiene el problema del pie de foto turístico. Es decir, no queremos simplemente fotos, queremos interacción. ¿Vale? Segundo problema, la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula ideal? La fórmula del pie de foto perfecto sería evocar momentos y generar participación. Esta guía propone usar 3 ingredientes clave que tenéis que tener en cuenta. Es decir, tener en cuenta la foto que hay aquí a la izquierda en la diapositiva. Es una foto que evoca un momento y un lugar que invita a participar. ¿Vale? Entonces, estamos compuestos por 3 ingredientes clave, 3 elementos clave. Tenemos una escena, sitúa al lector en el momento, luz, lugar, sensación, ¿vale? Segundo, hablamos de otro ingrediente clave, sería la emoción, conecta con un deseo real, escapar, compartir, disfrutar, ¿vale? Y un tercer elemento, ingrediente clave en todo esto sería pregunta. O sea, siempre una imagen acompañada de una pregunta. ¿Por qué? Porque abre la conversación con una pregunta fácil de responder. Ese sería el pie de foto perfecto, ¿vale? Escena, más emoción, más pregunta. Ejemplo que tenemos aquí. El sol se pone sobre el Mediterráneo y el tiempo parece detenerse aquí. ¿Con quién vivirías este momento? Una buena pregunta. ¿Vale? O sea que esta es la fórmula mágica que tenemos que utilizar. Más transformaciones. Vamos a hablar también de más transformaciones. ¿Por qué? Porque imaginaros el antes y el después. Hotel, una piscina. Tenemos una imagen aquí ahora mismo. Nuestra piscina en la azotea. Cuando el cielo se tiñe de naranja y el agua refleja la ciudad. ¿Cuál sería tu primera canción en la lista? Estamos invitando al cliente a interactuar con nosotros. Esta imagen, restaurante, una paella. ¿Qué pondríamos? Paella de marisco, disponible al mediodía, la paella perfecta, 2 puntos, con bogavante o tradicional valenciana. El debate está servido. Ya estamos invitando a la interacción. Tercero, en un hotel, la foto de una suite, una mañana cualquiera tranquila, a pie de foto. Suite deluxe, con vistas, primera mañana de vacaciones, desayuno en cama o en la terraza con las mejores vistas. ¿Tú qué eliges? O sea, os estoy poniendo ejemplos, estas herramientas para que podáis utilizarlas vosotros también en vuestro día a día, en vuestros negocios y veáis la diferencia de mostrar simplemente una foto a mostrar una foto con un texto, pero con un texto que no simplemente nos informe, sino que nos invite a la respuesta, a la interacción. ¿De acuerdo? Segundo elemento clave que también se habla en este bloque 2 de esta presentación, vamos a hablar de los stickers de Instagram Stories. Es el motor, en definitiva, de la conversación diaria. Los stickers interactivos son la herramienta más infrautilizada por hoteles y restaurantes. Generan respuestas directas, datos reales y una comunidad fiel. Cada día en menos de 60 segundos. Pues entonces vamos a apostar, vamos a por ello. Si hablamos de encuestas, ojo, vamos a ver algunos de los ejemplos mencionados. Entre algunos de los ejemplos estarían las encuestas que dan 2 opciones rápidas, por ejemplo, playa o piscina este fin de semana. Genera votos y visibilidad al instante. También podemos hablar de las preguntas abiertas. Recomiéndanos un plato, podríamos preguntarle al cliente, que deberíamos añadir en la carta. Aquí ya hay un feedback real y un contenido co-creado, porque estamos invitando al cliente a que también participen en la creación sí, en la creación de nuestro contenido, de nuestro negocio turístico, porque le invitamos, ¿no?, a que participe. Luego está el slider de emoji. Es decir, imaginaros, ¿cuándo te apetece una escapada a este puente? ¿Vale? Pues esa imagen, o sea, esa frase con ese emoji mide la temperatura de tu audiencia visualmente. ¿Vale? Los quiz, por ejemplo, podríamos utilizarlo también. Sería, ¿sabes cuántos años tiene este edificio? Pues
educa y entretiene. Esto es perfecto, por ejemplo, en el caso de hoteles con historia. O sea, que estáis viendo cómo, según las preguntas que utilicemos, vamos ya a crear ese feedback con el cliente. Vamos poco a poco a crear nuestra comunidad, ¿vale? Calendario de sticker para hoteles y restaurantes. La clave que estaría, la clave estaría en la consistencia, ¿vale? Y variedad. Una story interactiva al día mantiene vivo el algoritmo y la relación con tu comunidad, ¿vale? Por ejemplo, el lunes podríamos poner ese poll de inicio de semana, el miércoles podríamos poner una pregunta abierta, como por ejemplo, ¿qué plato te recuerda a las vacaciones perfectas? El viernes podríamos poner un slider que sería listo para el fin de semana, dinos cuánto. Y el domingo un quiz. Por ejemplo, ¿adivinas de qué año es nuestra receta estrella? Invita también a la historia, ¿vale? A conocer la historia de ese lugar, ¿vale? Entonces, he puesto este ejemplo aquí para que nos quede raro, o sea, nos quede claro, perdón. ¿Cuáles serían las reglas de oro que también tenéis que tener en cuenta del copywriting turístico? Primero, a tener en cuenta, primer elemento, habla como una persona, no como una marca. En segundo lugar, haz preguntas fáciles de responder. En tercer lugar, responde siempre a los comentarios. Y ahora hablamos de cada una de ellas. Es decir, cuando hablamos como si fuéramos una persona, nos referimos a que evitéis el lenguaje corporativo, porque tu huésped, en definitiva, quiere sentirse, o sea, quiere sentir que hay alguien real detrás. ¿Vale? Haz preguntas fáciles de responder. Por ejemplo, elige opciones binarias que tengan dos tipos de respuesta o preguntas de opción de opinión ligera. Cuanto más sencillo sea la pregunta, seguramente más respuestas va a haber. ¿Vale? Y en tercer elemento a tener cuenta, o tercera regla de oro que tiene que tener en cuenta todo negocio turístico cuando hablamos del copywriting, es responde siempre, siempre a los comentarios, ya sean positivos, negativos o neutros. El engagement es una conversación, no un monólogo. ¿De acuerdo? Responder multiplica el alcance orgánico de la comunidad. Entonces hay que tener en cuenta estas reglas de oro, ¿vale? O sea que por hacer un resumen, en este bloque 2 de la presentación hemos hablado de el problema y la solución que podemos poner en los pies de foto. ¿Cuál es el problema y cuál es la solución? ¿Cuál es la fórmula ideal para un pie de foto perfecto? Hemos hablado de los stickers en Instagram. Hemos hablado de las reglas de oro que tenéis que tener en cuenta a la hora de crear un copywriting turístico. Y por último, pues ahora os propondría un resumen. En el resumen es tu plan de acción. Hoy podéis empezar con 3 cambios concretos que va a transformar vuestra presencia digital en días. Ojo, no solo en meses. Reescribe 3 pies de foto. Programa una story diaria. Analiza y repite. Y recordar, el algoritmo previo a la conversación. Cada comentario, respuesta o voto es una señal que amplifica tu alcance orgánico de forma gratuita. ¿Vale? O sea que esto tenedlo en cuenta porque es como una especie de mini reto que os propongo para que una vez que hemos visto las herramientas que podéis utilizar, pues lo llevéis a la práctica. ¿Vale? Pues reescribid 3 pies de foto, elige un sticker diferente cada día durante una semana y mide cuál genera más respuesta. Revisa qué preguntas generaron más comentarios, más votos. Eso es tu contenido ganador y repítelo, ¿vale? Y luego, como hemos dicho, toma tus últimas publicaciones y aplica la fórmula escena, emoción, pregunta. Y ya me contaréis qué es lo que ocurre. O sea, cuando pasemos a la acción, vamos a ver qué feedback vaya a tener, ¿vale? ¿Qué resultados vaya a tener? Bueno, pues ya hemos hablado del bloque 1, del bloque 2 de esta presentación. Espero que estéis entendiéndolo todo bien. Y ahora vamos a hablar del bloque 3. El bloque 3 lo hemos titulado el anfitrión digital, porque estamos hablando de redes sociales, de comunidad digital, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el anfitrión digital? Muy importante dejar claro que en esta parte de la presentación, que se llama así, que tiene este título, se va a centrar en cómo trasladar la esencia de la hospitalidad andaluza al entorno online, ¿vale? Tratando cada interacción digital como una puerta abierta a vuestro negocio turístico. Y aquí tenemos un resumen de los puntos principales que vamos a ver, ¿vale? ¿Cuáles serían esos puntos principales?
Pues sería la esencia andaluza, ojo, más allá del destino. Es decir, la hospitalidad que prestamos en Andalucía no es solamente un servicio, es calidez genuina, es una sonrisa sincera, es el arte de hacer que cada persona se sienta en casa desde el primer instante. Ese es vuestro objetivo. Entonces, ¿cómo replicamos esa sensación única en el mundo digital, donde no hay apretón de mano, ni una mirada cómplice? Entonces, es difícil, ¿no? Es difícil trasladar esa esencia andaluza a esa parte digital, a ese mundo digital. Pues eso es lo que pretendemos aprender hoy. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Lo vamos a conseguir con estos tres puntos principales. Tu marca como un hogar digital. Los mensajes directos y comentarios son la puerta de entrada a tu establecimiento. Cada notificación es un visitante que llama a tu puerta y tú decides cómo recibirla. Entonces, ese es el símil que pondría, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta muy claro que nosotros lo que proponemos con esta presentación es que el mundo digital no debe ser frío. Los mensajes directos y los comentarios son comparados con la recepción y el escaparate de un establecimiento. Tiene que ser lo mismo. Cada notificación que recibáis en vuestras redes sociales se considera un visitante al que hay que recibir con calidez, ¿vale? O sea que ojo, porque el primer elemento a tener en cuenta, el primer punto principal, es el concepto de tu marca como hogar digital. Luego, es muy importante tener un buen protocolo de bienvenida. ¿Para qué? Para nuevos seguidores, ¿vale? Debe haber un mensaje automático que dure de 0 a 5 minutos. Debe haber luego un seguimiento personal. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque eh, este protocolo de bienvenida sugiere dos pasos para recibir a los nuevos seguidores. Primero, un mensaje automático que debe consistir en un saludo inmediato y personalizado. ¿Para qué? Para dar, eh, para dar la bienvenida, ¿vale? O sea, ¿cuál sería el mensaje ideal? Pues, hola, el nombre del visitante. Hola, Cristina, bienvenida a la familia de El Negocio Nuestro. ¿Hay algo sobre nuestro destino que quieras conocer? ¿Estáis viendo cómo el mensaje de bienvenida ya es muy directo? ¿Vale? Y tiene que lanzarse en los 5 primeros minutos, ¿vale? Un saludo personalizado. Ojo, no olvidemos esto. Luego va a haber un segundo paso. El segundo paso sería un seguimiento ya personal, que puede durar entre 24 y 48 horas. Eso ya sería un mensaje directo del equipo o del dueño del negocio turístico con una pregunta abierta y genuinamente personalizada, ¿vale? Entonces, ¿la clave cuál sería de todo esto? La clave de todo esto es que el seguimiento humano, con la bienvenida y el seguimiento personal, marca la diferencia. No basta con, ojo, la automatización que hemos hablado en sesiones anteriores, sino el toque personal convierte a un seguidor en un futuro cliente fiel. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Vale. Otro punto importante en este bloque número 3 que estamos viendo ahora en la presentación. Vamos a hablar de la humanización de la marca, ¿vale? La cercanía como clave. Una respuesta genérica, por ejemplo, gracias por su comentario, nos complace atenderle, pues no es cercana. Sin embargo, una respuesta más auténtica sería, qué alegría leer esto, María. Nos encanta que hayas disfrutado del patio. Te esperamos pronto. Si usamos un tono natural, amigable y sin artificio, exactamente como hablarías detrás del mostrador o detrás de una recepción de un hotel, de tu propio negocio. Ese es el tono que tenemos que utilizar, ¿vale? Cuanto más consigamos que nuestra marca se humanice, más cercanía notará el futuro cliente. Entonces, esa es la clave. La respuesta genérica, no. La respuesta auténtica. Y esa autenticidad, o sea, ojo, imaginaros también el poder, otro tema a tener en cuenta sería el poder que tiene la autenticidad de los comentarios, ¿vale? Estamos hablando de que puede haber comentarios positivos, puede haber preguntas, puede haber críticas constructivas, ¿vale? Entonces, tenemos que ser auténticos cuando respondamos. Por ejemplo, si los comentarios son positivos, pues ¿cómo tenemos que agradecer al cliente? Pues con calidez,
incluso mencionar un detalle específico. Haz que la persona se sienta realmente que la recuerdas, ¿vale? Cuando hablamos de preguntas, pues tenemos que responder con detalle, con paciencia, incluso con una pizca de entusiasmo, porque somos el experto local, con lo cual tenemos que comportarnos como tal, todo lo que nos preguntes del lugar. En el caso de las críticas constructivas, pues también, en el caso de que sea una crítica, pero para mejorar, pues hay que responder con empatía, con profesionalidad. Invita incluso a continuar la conversación en privado para resolver la situación, ¿vale? O sea que los comentarios y tiene que tener una autenticidad. Las respuestas tienen que ser auténticas. Eso quiero que quede claro, ¿vale? Entonces ya hemos visto cómo queremos conseguir la cercanía del cliente, que para eso necesitamos que haya, ojo, una humanización, una autenticidad, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de cómo vamos a conectar con el entorno, o sea, con el cliente. Cada palabra que escribe en pantalla construye la reputación digital de tu negocio y refleja el alma de tu tierra. Por lo tanto, tenemos que conectar, humanizar y encantar, ¿vale? Muy importante también a tener en cuenta quién es tu mayor activo, el dueño como embajador digital. Eso está claro, ¿vale? La voz del propietario es el activo más poderoso porque la autenticidad no se puede automatizar. Eso quiero que lo tengáis claro, ¿vale? O sea, tú como propietario de tu negocio, en definitiva, eres la voz más poderosa de tu marca. Comparte tu pasión, tu tierra y tu historia. ¿Cómo? Pues con una fotografía del amanecer desde tu terraza o jardín, por ejemplo, con un vídeo corto explicando un plato o tradición local. En tercer lugar, una respuesta, un gracias de corazón escrito por ti mismo. O sea, que tengamos en cuenta, estamos dentro del bloque de test todavía, que son muy importantes estas recomendaciones, ¿vale? El dueño es el principal embajador de la marca. La voz del propietario es el activo más poderoso. Y en segundo lugar, pasaremos a hablar del contenido genuino. Es decir, de la pantalla al corazón. ¿Qué significa esto? Creando lazos duraderos. La digitalización no tiene por qué ser fría ni impersonal. La hospitalidad andaluza se traslada al mundo online. Tiene el poder de crear conexiones genuinas que trascienden también la pantalla. Entonces, cada seguidor, ojo, tenéis que tener en cuenta que es un invitado que merece una bienvenida especial. Cada mensaje de ese seguidor es como una conversación real que tenemos en la recepción de un hotel, no es una transacción. Y cada respuesta es una oportunidad que vamos a tener nosotros, ¿vale? Como embajadores, para enamorar y fidelizar más clientes. ¿De acuerdo? Eh, ¿Cómo empezaríamos hoy nuestra experiencia digital andaluza? ¿Cómo podríamos conseguirlo? Es decir, el objetivo final de todo esto es transformar las transacciones en relaciones. Por eso tenemos que tener en cuenta que cada seguidor es un invitado, cada mensaje es una conversación real, cada respuesta es una oportunidad para enamorar. Plan de acción inmediato que os propongo, ¿vale? Como negocio turístico, realizar 3 acciones esta misma semana. Configurar un mensaje de bienvenida, actívalo lo mismo en tus redes sociales. En segundo lugar, responder a los usuarios con voz propia, abandona respuestas genéricas, ¿vale? Y en tercer lugar, comparte tu historia. Es decir, eso significa compartir una historia o un contenido auténtico que refleje la pasión por vuestra tierra, ¿vale? Eso es como un mini reto que os propongo para que pasemos a la acción y a ver qué respuestas tenemos, ¿vale? O sea, está claro que la comunidad digital florece, sigue creciendo cuando siente que hay una persona real, apasionada y cercana al otro lado de la pantalla. Y eso es muy importante crearlo, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Vamos a ver. Estamos ya en... mm, perdón, un momentito. Estamos aquí, ¿vale? Un segundillo, que sigo en la presentación.
Momento de la presentación. Estoy aquí. Aquí estamos. Bien. O sea, que tengáis en cuenta ese mini reto, ¿vale? A continuación vamos a pasar al bloque 4 de nuestra presentación. Bueno, esto ahora me he movido, perdón, voy a pasar esto muy rápido. Vale, el cuarto bloque. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo lo hemos titulado? Lo hemos titulado Co-creación con la comunidad. Convierte a tus turistas en embajadores. O sea, hay que descubrir, vamos a descubrir cómo transformar a tus seguidores en participantes activos que sienten el destino como propio, mucho antes incluso de llegar a él. ¿Vale? Eso es lo que vamos a aprender aquí. Es decir, nosotros lo que queremos es un cambio de paradigma en el sector turístico, ¿vale? Queremos pasar del modelo donde el cliente es un consumidor pasivo a un modelo donde el cliente participa activamente en el diseño incluso de su propia experiencia. Y aquí dentro de este bloque 4 vamos a hablar de varios puntos clave que tenéis que tener en cuenta. El primero sería, ojo, el poder de la experiencia compartida. Estamos ya en un nuevo paradigma. ¿Qué buscan los viajeros de hoy en día? Los clientes actuales buscan experiencias únicas que reflejen sus propias historias personales. Quieren tener voz, influencia y sensación de que forman parte de algo genuino y auténtico. Por eso, está claro que en la economía de la experiencia, la autonomía del cliente ya no es un lujo, es una expectativa. El modelo tradicional top-down, donde la empresa decide y el cliente simplemente consume, está dando paso ya a un diálogo entre iguales. ¿Vale? O sea que ya la experiencia es compartida. Como puntos esenciales de este bloque número 4, vuelvo a repetir de la presentación, tenemos que tener claro que es una co-creación en turismo, ¿vale? Una co-creación es un enfoque innovador que va a cambiar radicalmente la relación que hay entre el negocio turístico y el viajero, poniendo la experiencia en el centro de todo. ¿Cómo lo vamos a conseguir? A través de una participación activa. El turista ya no es un receptor pasivo, participa directamente en la creación del servicio o de la experiencia. Su opinión moldea lo que el destino ofrece. Segundo, valor y emoción. Va más allá, va mucho más allá de la simple satisfacción. O sea, ya no, nuestro negocio no tiene que simplemente satisfacer las necesidades del cliente, sino que se crea un valor real y una conexión emocional con él profunda entre el viajero y el propio destino. Y luego va a haber también, con este tema de la co-creación, va a haber una colaboración real. ¿Por qué? Va a haber una colaboración real porque empresa y cliente van a trabajar juntos para diseñar incluso las propias experiencias memorables. El resultado es un producto co-construido que genera orgullo entre las dos partes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a poner una dinámica para que esto no sea tan teórico. Le vamos a titular esta dinámica El sabor de tu destino. ¿Cuál sería el reto? El reto sería elegir el nombre de un nuevo plato estrella, o por ejemplo, un cóctel temático para el menú del restaurante que tenéis o del alojamiento turístico. Una decisión sencilla con un impacto enorme que va a tener en vuestra comunidad. ¿Cuál es la dinámica? Lanza una encuesta en redes sociales, por ejemplo, o en tu web con 3 o 4 opciones creativas. Añade una descripción sugerente de cada plato y deja que la comunidad vote durante un periodo de 48 o 72 horas. O sea, este es el reto, esta es la dinámica, lo que consiste y el resultado, ¿cuál sería? Pues si nosotros le decimos a nuestros clientes en un reto que elijan el nuevo plato estrella, ¿vale? El plato elegido se va a convertir en el favorito de la comunidad, con una etiqueta propia en el menú. Los participantes van a sentir orgullo y expectación. ¿Por qué? Porque quieren probarlo cuando llegue. ¿Vale? La anticipación se convierte en reserva. Si anticipamos los deseos de los destinatarios, de nuestros viajeros, pues esto nos va a garantizar una reserva segura. ¿Vale? Entonces, imaginaros qué chuli está esta herramienta, utilizar este reto, utilizar esta herramienta para ver cómo interactúan con nosotros. ¿Vale? Dinámica 2. En este caso, vamos a hablar de un rincón favorito para la foto perfecta. ¿Cuál sería el reto que le podéis proponer a vuestros clientes? Decidir cuál será el nuevo punto de Instagram oficial del destino.
el rincón que todos quieren fotografiar y compartir. ¿Cuál sería la dinámica? Le tendríais que pedir a vuestros seguidores que compartan fotos de sus lugares preferidos del destino turístico vuestro y que voten por la opción más especial mediante reacciones o formularios. ¿Qué resultado vamos a obtener nosotros? Vamos a obtener, bueno, vosotros, el lugar ganador se promociona como el rincón elegido por nuestra comunidad, generando un flujo orgánico de visitantes que quieren descubrirlo en persona. O sea, estáis viendo cómo los propios clientes, al realizar este tipo de reto, al realizar este tipo de dinámica, están consiguiendo que haya más gente que se interese en visitar ese lugar, ese rincón favorito que debemos elegir para poder hacer también la foto perfecta. ¿De acuerdo? Y la dinámica 3 que os propongo sería diseñar una nueva ruta turística, porque eso va a ser una oportunidad perfecta para que la comunidad tome el propio timón del barco y se convierta en coautora del propio itinerario. Reto, crear o mejorar una ruta turística existente que refleje los intereses reales de quienes visitan. O sea, queremos opinión de los visitantes. Queremos que ellos participen, creen, incluso mejoren esa ruta previamente creada. Podemos presentar 2 o 3 rutas atractivas y dejar que la comunidad vote por su favorita durante una semana. ¿Qué resultado vamos a tener? ¿Cuál va a ser nuestro resultado? La ruta ganadora se lanzará con el respaldo explícito de la comunidad, generando interés, reserva y cobertura desde el primer día. ¿Vale? O sea, que habéis visto cómo a través de estas 3 dinámicas vamos consiguiendo muchas cosas, muchos retos. Vamos creando poco a poco, sin darnos cuenta, esa comunidad online, esa comunidad virtual. Luego otro punto muy importante a tener en cuenta en este bloque 4 que estamos tratando, porque ya hemos visto qué es la co-creación, hemos visto qué dinámicas podemos utilizar para esa co-creación, ¿vale? El sabor de tu destino, las rutas con alma, el rincón del invitado. ¿Beneficios de utilizar esta estrategia? Ojo, pues que el viajero siente el destino como propio antes de llegar. Un cliente que ayuda a decidir es un cliente que repite, recomienda, defiende la marca, ¿vale? Eh, ¿Qué más? También tenemos reducción de riesgo. ¿Por qué? Pues porque al consultar a la comunidad se toman decisiones basadas en deseos reales, no imaginarios del propio negocio, sino no en suposiciones, sino en cosas que están diciendo de verdad, que están compartiendo con nosotros, ¿vale? Va. Mm. El secreto, generando lealtad y pertenencia. Seguimos con nuestra presentación. Un momentito, que estoy viendo una cosita. Voy a pasar para atrás. La cocreación entre todos activa, ¿qué es lo que activa? Activa mecanismos psicológicos poderosos que transforma al turista ocasional, imaginaros, en un embajador comprometido con el destino, con nuestro mejor embajador. ¿Por qué? Pues porque al utilizar esta comunidad, ¿vale? Al hacerlos partícipes, van a tener un sentimiento de propiedad, van a tener una conexión emocional y van a ser embajadores de la marca, ¿vale? Participan en decisiones reales, el turista siente que el negocio o el destino también es suyo. Ese vínculo de pertenencia es difícil de romper y prácticamente imposible de comprar, desde luego, con una publicidad tradicional. Luego también hablamos de una conexión emocional. La participación activa crea un vínculo más fuerte, mucho más fuerte que cualquier transacción comercial. El turista no solo compra un viaje, sino que está invierte emocionalmente en una experiencia que ha ayudado él mismo a construir. En tercer lugar, van a convertirse en embajadores de marca. ¿Por qué? Porque los turistas co-creadores se van a convertir en promotores naturales auténticos. Comparten su experiencia en ese destino con orgullo, recomiendan a su entorno, generan una credibilidad que ningún anuncio publicitario de vuestra publicidad podría igualar. O sea, que imaginaros la importancia que tienen, ¿vale? Por otro lado, el impacto. El impacto que significa más allá de la venta. Es decir, no solo queremos vender negocios, no solo queremos vender paquetes turísticos, destinos turísticos. Lo que queremos es eh, no solo satisfacer expectativas del cliente, sino superarlas, ¿vale?
queremos que haya una ventaja competitiva, es decir, que las empresas que involucran activamente a su comunidad se diferencian de forma auténtica y sostenible, creando experiencias que la competencia simplemente no puede replicar. Y por último, queremos conseguir una fidelización sostenible, es decir, la lealtad real del cliente se construye sobre qué? Sobre unos pilares muy importantes, que son la confianza, la participación y el valor compartido, no solo sobre descuentos de ofertas. Entonces, una comunidad comprometida, ¿qué es lo que hace? Repite, recomienda y defiende el destino. ¿Vale? Por eso el impacto que queremos que tenga todo esto es más allá de una simple venta. ¿Vale? Más allá que una simple venta. Tu voz, nuestra experiencia. Cuando una comunidad co-crea, el destino deja de ser un lugar y se convierte en una historia compartida. Cada voto, cada foto, cada sugerencia es un lazo que une al viajero con el lugar antes de que sus pies incluso lo pisen. ¿De acuerdo? O sea que es muy importante tener en cuenta esto. La co-creación no es una táctica puntual, ojo, tenemos que tenerlo eso en cuenta, ¿no? Sino que es una estrategia para que el destino deje de ser un lugar y se convierta en una historia compartida, ¿vale? Entonces, propongo hoy la primera dinámica, que no tiene por qué ser perfecta, evidentemente, pero tiene que ser auténtica porque tu comunidad te está esperando a ser escuchada. Identifica una decisión que puedas compartir, ¿vale? Ojo, no necesitas compartirlo todo. Busca, por ejemplo, un nombre, un lugar, una ruta que invite a la participación, ¿vale? Lanza la dinámica con entusiasmo y claridad. Estos son retos que estoy ofreciendo para que llevéis a la práctica todo lo que hemos visto. Lanza una dinámica, por ejemplo, comunica el reto de forma visual y apasionante, explica qué se votará, cómo y sobre todo qué pasará con el resultado. La transparencia está claro que va a generar confianza. Luego ya celebra el resultado, ¿vale? Anuncia al ganador con gratitud y visibilidad, menciona a los participantes de esta dinámica, crea contenido del lanzamiento y convierte este momento en una celebración compartida. Cada dinámica, ojo, es un aprendizaje sobre tu comunidad. Empodera a tus visitantes de forma constante y observa cómo se transforman en tus mayores aliados y embajadores, ¿vale? O sea que eso quiero que también lo tengáis en cuenta. Y por último, ya pasaríamos al quinto bloque que forma esta presentación, que lo hemos titulado Fidelización, el poder de la nostalgia y la comunidad. Vamos a hablar de un sentimiento tan bonito como es también la nostalgia, es decir, cómo vamos a convertir recuerdos y experiencias compartidas, porque eso va a ser la base de una lealtad futura, de marca profunda, auténtica y duradera, ¿vale? O sea, en esta parte de la presentación queremos que los negocios turísticos andaluces puedan construir una lealtad profunda del cliente y duradera. ¿Utilizando qué? Utilizando las emociones, sobre todo la nostalgia, y la participación de sus clientes. ¿Vale? Entonces, los puntos clave que tenemos que tener en cuenta es el marketing, o sea, el poder de recordar, le hemos llamado, ¿no? Marketing de nostalgia. O sea, nuestra nostalgia de ese lugar se va a convertir en nuestro principal marketing. La nostalgia no es solo un sentimiento pasajero, es una herramienta estratégica. Ojo, las marcas muchas veces logran activar emociones auténticas en sus clientes y dejan de competir por precio y comienzan a ocupar un lugar privilegiado en su memoria emocional. ¿Vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Es decir, hay que tener en cuenta que las emociones son auténticas, que la identidad debe estar reforzada y que el espacio y tener espacio en la memoria. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el poder de nuestra mente es increíble. ¿Vale? O sea, los recuerdos positivos activan el sistema de recompensa cerebral con mayor intensidad que cualquier estímulo, ¿vale? Generando una conexión mucho más profunda. Luego, la nostalgia ancla la identidad del cliente a la marca, ¿vale? Lo ata, lo ancla, transformando una relación transaccional en una lealtad casi tribal. Difícil de reemplazar, ojo. Y luego también las marcas generan recuerdos, perdón, no compiten en el mercado nacional, compiten en el mercado emocional, donde la lealtad siempre va a ser mucho más resistente. O sea, que no hablamos de competir por precios, no, sino vamos a tener en cuenta las emociones de los clientes. Esas emociones, como la nostalgia, va a ser nuestro verdadero marketing. Esas emociones son las que van a dar a conocer nuestros negocios.
¿vale? ¿Y por qué funciona la nostalgia? Pues bueno, para eso tendríamos que entender los mecanismos psicológicos que hay detrás de la nostalgia. Nos permite diseñar estrategias de fidelización más precisas, más empáticas y más verdaderamente efectivas. Entonces, por eso pienso que en los negocios turísticos hay que apostar por ello, ¿vale? Hay que invertir en esto, en estos mecanismos. ¿Por qué? Porque nos van a dar bastantes resultados. O sea, imaginaros, la nostalgia nos reconecta con versiones pasadas de nosotros mismos, reafirmando quiénes somos. Las marcas que forman parte de ese viaje personal que tenemos se convierten en parte de nuestra identidad. Entonces, eso es lo que pretendemos conseguir. Redes sociales emocionales, ¿qué significa eso? Recordar momentos compartidos con seres queridos activa un sentido de pertenencia, ¿vale? Una marca presente en esos recuerdos hereda ese calor emocional de forma natural. O sea, aquí estamos hablando de por qué es tan importante o por qué funciona también en marketing lo que es la nostalgia. Y por último, tenemos que anclar anclajes de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en tiempos de incertidumbre, está claro, como decía la frase, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. O sea, lo conocido y familiar reduce la ansiedad. Las marcas son historia, ofrecen confort psicológico que los nuevos competidores simplemente no pueden replicar. Entonces, si tenemos una buena base en continuidad personal, redes sociales emocionales y ancla de seguridad, vamos a asegurar el éxito de nuestro negocio turístico. Ay, perdón. Ay, que me he ido ahora. Perdón, que me he ido a otro lado. Ay, que me he ido de aquí a otro lado, perdón. ¿Vale? Luego, muy importante, hacer una mención, aunque sea así breve, de lo que es el contenido generado por el usuario, que lo llamamos UGC, ¿vale? Tu comunidad, tu voz. ¿Qué es el UGC? Es el contenido que generan nuestros propios clientes, nuestros propios usuarios. Son las fotos, los vídeos, las reseñas, los testimonios creados por los propios clientes. Esa es la manifestación más poderosa y auténtica que hay de la conexión con tu marca, ¿vale? Ninguna campaña publicitaria puede igualar la credibilidad que proporciona un cliente real compartiendo su experiencia, ¿vale? Entonces, a tener en cuenta, mm, son los propios clientes los que generan ese motor de confianza. Una foto de un cliente real vale más que cualquier campaña. Y por otro lado, ver a otros disfrutar genera el deseo de vivir la misma experiencia. O sea, que esa foto que ha publicado va a ayudar a que tengamos nuevos destinatarios, ¿vale? Nuevos viajeros, ¿vale? Está claro que cuando un cliente crea un contenido, lo hemos repetido antes, deja de ser un consumidor pasivo y se convierte en autor activo de la propia historia de la marca, ¿vale? Cada publicación de ese cliente va a ser un acto de afiliación. El cliente dice, yo también, ojo, yo también formo parte de esto, fortaleciendo todavía más el tejido de nuestra comunidad. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que el 92% de los consumidores confía más en el contenido proporcionado por otros usuarios que en la propia publicidad tradicional. ¿Vale? El contenido generado por el usuario, UGC, es el boca a boca del siglo XXI. ¿Vale? Que eso también lo tengáis en cuenta. Y el tercer punto, bueno, aquí sería como una especie de estrategia que podéis poner en marcha, ¿vale? El objetivo de esta estrategia sería compartir, crear un hashtag único y irresistible, incentivar a la participación activa, celebra la autenticidad por encima de todo, difunde y amplía el contenido. Bueno, esto es una pequeña dinámica que os propongo, ¿vale? Para que podamos compartir, o sea, para que el objetivo es que compartir, ¿eh? se convierta en un acto natural y satisfactorio para la comunidad. Entonces, esto cuando veáis el vídeo, o sea, cuando veáis la presentación y mi vídeo que queda subido a la plataforma, pues podéis utilizarlo y a ver, comentarme qué tal os funciona, ¿vale? Y ya por último, eh, hemos hablado de cómo luce tu comunidad en acción, ¿vale? Cada foto compartida con tu hashtag es un testamento de lealtad. Un collage de rostros reales, momentos auténticos y experiencia genuina construye una narrativa de marca que ningún estudio publicitario puede crear. Esta es la cara más poderosa de tu marca. ¿Cuál? La cara de tus propios clientes, ¿vale? La de tus propios clientes.
¿Y por qué los llamamos embajadores de marca? Estos serían los héroes de tu comunidad. Entre todos tus clientes hay un grupo especial, tenedlo siempre en cuenta. Aquellos que no solo compran, sino que defienden, recomiendan y celebran tu marca de forma espontánea y apasionada. Identificarlo y cultivarlo es una de las inversiones a tener en cuenta de mayor retorno que puedes hacer. ¿Por qué? Pues los embajadores de marca generan confianza que la publicidad nunca puede comprar. Segundo, sus recomendaciones tienen un alcance orgánico extraordinario. Y tercero, son los primeros defensores de tu reputación en momentos difíciles. Entonces hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos mucho. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, para recompensar a estos embajadores, porque ellos no buscan dinero, buscan reconocimiento, exclusividad, sentirse parte de algo. ¿Vale? Entonces, si diseñamos un buen plan de recompensas, un buen programa de recompensas simbólica, pues van a generar una lealtad infinita. ¿Vale? Entonces, ¿qué herramientas os propongo? Estas cuatro, en el caso de nuestros embajadores. Por ejemplo, reconocimiento público. Tenéis que destacar sus publicaciones en los canales oficiales. Un simple gracias por ser parte de nuestra historia en Instagram puede valer más que cualquier regalo material. Segundo, acceso anticipado, es decir, ofrecer a vuestros embajadores acceso previo a vuestros productos, colecciones, servicios, que sean el primero en descubrir algo, porque claro, todo el mundo si es el primero en descubrir algo, eso es un privilegio y ese privilegio se traduce en orgullo, ¿vale? En tener orgullo. Tercero, regalo exclusivo. Participa con ellos con ediciones limitadas, productos personalizados con su nombre, ¿vale? O sea que podemos hacer también regalos exclusivos hacia esos embajadores para premiarlos por su fidelización, ¿vale? Y luego también podemos actuar con invitaciones especiales, por ejemplo, que acudan a eventos privados, a talleres exclusivos, a lanzamientos en primicia, o toda esta experiencia van a crear recuerdos y más contenido del cliente de forma natural. O sea que esta herramienta también la que tenéis que tener muy en cuenta, ¿vale? Porque hemos dicho que los embajadores de marca se identifican como los clientes más fieles como héroes, ¿vale? Y la estrategia es premiarlo, pero no solamente basarnos en descuento económico, sino en algo simbólico, a través de estas cuatro elementos que os he puesto por aquí, ¿vale? Y luego, por último, tenemos que tener en cuenta el ciclo virtuoso de la fidelización, ¿vale? Decimos que en el punto 1 tenemos el contenido auténtico, que es el que genera los clientes. Los clientes inspiran y atraen a nuevos compradores con su contenido. Segundo, embajadores activos van a fortalecer el tejido de la comunidad. En tercer lugar, la nostalgia, ese sentimiento, va a crear un vínculo emocional, ¿vale? Y por último, hablaríamos de la lealtad, crecimiento orgánico y de la marca con propósito. Es decir, hay como un ciclo dividido en cuatro partes, ¿vale? Cuando la nostalgia, el contenido emitido por el cliente y embajadores trabajan juntos, se crea un ciclo que se retroalimenta y crece de forma orgánica. No se trata de una campaña puntual, es un ecosistema de lealtad que tu marca puede construir o que debe construir cada día, ¿vale? Tu historia, ojo, continúa con ellos, ¿vale? Continúa con estos embajadores. ¿Por qué? Pues porque la fidelización más poderosa no se construye con puntos, recordad, ni con descuentos. Se construye esa relación fiel entre el negocio y el cliente con momentos compartidos, con recuerdos que emocionan y con una comunidad que se siente protagonista. Fomenta, elementos que os doy, herramientas, fomenta la nostalgia, celebra a tu gente y convierte cada interacción en un capítulo memorable de tu historia de marca. El futuro de tu marca no está en lo que tú cuentas sobre ella, ojo, sino en las historias que tus clientes elijan compartir con los demás. ¿Vale? Entonces, muy importante conectar con la memoria emocional de tu comunidad, cultiva la nostalgia, se traduce en eso, convierte a tus clientes en los mejores narradores, activan sus contenidos y premia a tus héroes. Reconoce y celebra a tus embajadores más fieles. ¿Vale? Bueno, ya hemos terminado la presentación.
Eh, Espero que os haya gustado. Es sencilla, es cercana. He intentado transmitir y ampliar el contenido que hemos visto en la unidad 2, ¿vale? A través del temario del curso. Y bueno, quiero que quede claro esos elementos en los que se divide. Como conclusión, quiero decir y quiero leeros, el futuro de una marca no depende de lo que ella diga de sí misma, quedaros con eso, sino de lo que las historias que sus clientes decidan compartir, ¿vale? Por eso, tres pilares súper importantes a tener en cuenta. Cultiva la nostalgia, activa el contenido establecido por los clientes, que se van a convertir en los verdaderos narradores, y premia a los héroes. Con estos tres pilares fundamentales podremos conseguir que nuestro negocio turístico prospere, tenga una visión de futuro y mejore. ¿De acuerdo? Así que bueno, encantada de haber estado con vosotros por aquí una tarde más. Espero que haya sido entretenida esta presentación. Yo he intentado que sea lo más creativa posible, con ejemplos, con dinámicas, ¿vale? Y bueno, nos vemos la semana que viene, ya con la unidad 3. Invito a que aprovechéis este fin de semana para meterle caña a nuestro curso, ¿de acuerdo? Y espero que haya sido de provecho y saquéis muchas notitas de aquí para el futuro. Así que nos vemos próximamente, nos vemos en la plataforma también y encantada de estar con vosotros una vez más. Mucho ánimo, no dejéis el curso, que es una oportunidad única, es un curso gratuito que os van a dar muchos conocimientos, muchas herramientas y lo podéis utilizar en vuestra vida profesional, sobre todo, también en vuestra vida personal, pero sobre todo en la vida profesional, ¿vale? Así que no perdáis esta oportunidad, que es única. Nos vemos prontito. Chao.